¿Quieres empaquetar 20 cajas con dimensiones de 6 pulgadas por 8 pulgadas 10 pulgadas para el envío? ¿Qué tamaño de caja debes usar? La caja 1 tiene dimensiones 18 por 22 por 26 pulgadas. La caja 2 tiene dimensiones 18 por 24 por 30 pulgadas. Es importante tener en cuenta que comprobar el volumen por sí solo no es suficiente. También tenemos que comprobarla. Dimensiones de las cajas más grandes. Asegúrese de que al menos 20 de las cajas más pequeñas cabrán dentro. Al colocar cajas dentro de las cajas, a menudo hay espacio desperdiciado. Comencemos determinando el volumen de las 20 cajas más pequeñas. La cal de una caja es igual a longitud, por ancho, por alto y por lo tanto el volumen de las 20 cajas, que llamaremos V sub V es igual a 20 veces el volumen de una caja pequeña, que es 6 pulgadas, por 8 pulgadas, por 10 pulgadas, que es igual a 9.600 pulgadas cúbicas. Ahora vamos a determinar el volumen de la caja 1 y caja 2. El volumen de la caja 1 V sub 1 es igual a 18 pulgadas, por 22 pulgadas, por 26 pulgadas. V sub 2, el volumen de la caja 2 es igual a 18 pulgadas, por 24 pulgadas, por 30 pulgadas. Y ahora vamos a la calculadora, y busquemos V sub 1 y V sub 2. V sub 1 es igual a 10.296 pulgadas cúbicas. V sub 2 es igual a 12.960 pulgadas cúbicas. Notaremos el volumen de la caja 1, y la caja 2 son mayores que el volumen de las 20 cajas. Por lo tanto, puede parecer como si ambas cajas funcionarán, pero no estamos seguros hasta que comprobar las dimensiones que desea hacer. Seguro 20 cajas que son 6 por 8 por 10 pulgadas caben dentro de estas dos cajas. Así que ahora mismo, ambas cajas 1 en la casilla 2, escribiré tal vez. Comprobemos las dimensiones de la casilla 1, y la casilla 2 de la siguiente diapositiva. Empezando por el recuadro 2 y la caja grande de la derecha vamos a etiquetar las dimensiones. Vamos a etiquetar este borde frontal de 22 pulgadas. Este borde aquí 18 pulgadas y vamos a etiquetar la altura 26 pulgadas. Queremos colocar las 20 cajas dentro de la caja grande con la menor cantidad de residuos, donde, de nuevo, cada caja pequeña tiene unas dimensiones de 6 pulgadas por 8 pulgadas por 10 pulgadas. Así que mirando las dimensiones de una caja pequeña, y la caja grande se nota 6 veces 3 es igual a 18. Así que si colocamos los bordes de 6 pulgadas a lo largo de este borde que mide 18 pulgadas, no habrá espacio desperdiciado. Vamos a marcar 3 segmentos de 6 pulgadas a lo largo del borde de 18 pulgadas. Y ahora nos quedamos con el borde de 22 pulgadas y 26 pulgadas mirando el borde más pequeño de 10 pulgadas. Observe que 10 veces 2 es igual a 20. Así que si colocamos el 10 borde de pulgada a lo largo del borde, mide 22 pulgadas, podemos caber dos bordes de 10 pulgadas con 2 pulgadas sobrantes. 10 veces 2 es igual a 20 más 2 es 22. Así que vamos a marcar dos enlaces o segmentos de 10 pulgadas. Nos sobran 2 pulgadas. Y luego nos queda el borde pequeño que mide 8 pulgadas, que necesitamos alinear a lo largo del borde que mide 26 pulgadas. Bueno, 8 veces 3 equivale a 24. Más 2 es igual a 26. Vamos a marcar 8 segmentos de pulgadas a lo largo del borde, midiendo 26 pulgadas con de nuevo, quedan 2 pulgadas. Y ahora vamos a seguir adelante, y dibuja las cajas más pequeñas dentro de la caja más grande. Ahora veamos cuántas cajas caben. Comencemos contando el cajas a lo largo de esta cara frontal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas a lo largo de la cara frontal. Y luego fíjate cómo tenemos 3 filas de 6 cajas. 6 por 3 es igual a 18 y, por lo tanto, solo 18 cajas que miden 6 por 8 por 10 pulgadas. Cabrá dentro de la caja 1. Y dado que 18 es menos que las cajas requeridas de 20,
La caja 1 es un no, sin embargo el volumen es lo suficientemente grande. Las dimensiones no permiten para 20 cajas que caben en su interior. La caja 1 no funcionará. Y ahora vamos a marcar la casilla 2. Caja 2 medidas 18 pulgadas de 24 pulgadas por 30 pulgadas. By 30 inches. Mirando las dimensiones de las cajas pequeñas, alinearemos el borde de 10 pulgadas a lo largo del borde más largo de 30 pulgadas. Dado que 3 veces 10 es igual a 30, marcaremos 3 segmentos de 10 pulgadas a lo largo del borde más largo de 30 pulgadas. Alinearemos el borde de 8 pulgadas a lo largo del borde más largo de 24 pulgadas. Puesto que 8 veces 3 equivale a 24, marcaremos un 3/8. Segmento de pulgadas a lo largo del borde, midiendo 24 pulgadas. Vamos a alinear el borde, que mide 6 pulgadas y el borde más largo mide 18 pulgadas, 6 por 3 es igual a 18. Marcaremos 3 o 6 pulgadas bordes a lo largo del borde más largo de 18 pulgadas. Y ahora esboza las cajas. Aviso: en este caso, no hay espacio desperdiciado. De nuevo, vamos a contar el cajas a lo largo de la cara frontal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe cómo tenemos 3 capas de 9 cajas. 9 veces 3 es igual a 27, 27 en las cajas más pequeñas cabrán dentro de la caja 2, y desde 27 es mayor que 20. El número de cajas estás intentando empaquetar deberías usar la caja 2. Espero que te haya resultado útil.